Hola amigos, quiero hablarles del recurso extraordinario de revisión. Bueno, ustedes se han preguntado qué pasa cuando en una sentencia que, que ya ha adquirido mérito a cosa juzgada no le proceden recursos y de pronto esa sentencia fue injusta porque se fundamentó de pronto en un documento falso y cómo atacarla si no le cabe el recurso de apelación. Bien sea porque ya se resolvió el recurso de apelación o por cuanto era una sentencia de única instancia. Pues hay una excepción a esta situación de la cosa juzgada y tiene que ver con el recurso extraordinario de revisión. Los invito para que se queden hasta el final de este videito. Es muy importante y les voy a hablar de un caso en concreto. Bueno, resulta que en alguna oportunidad les había hablado que estuve conociendo un proceso ejecutivo en el cual este proceso ejecutivo se le había pedido una sentencia anticipada porque había una sentencia contradictoria en la cual ya se había resuelto casi el mismo asunto y había adquirido mérito a cosa juzgada. Pero en este caso quiero hablarle del proceso ejecutivo como tal. Resulta que el proceso ejecutivo que se adelantó, pues el Tribunal Superior de Bogotá decretó que el documento que prestaba mérito ejecutivo tenía una nulidad absoluta, era un contrato. Recordemos que no solamente prestan mérito ejecutivo aquellos títulos, valores como la letra, el cheque, el pagaré, sino los contratos también prestan mérito ejecutivo, mientras tengan una obligación clara, expresa y exigible. Pues resulta que el contrato que se presentó para el proceso ejecutivo, si bien es cierto, fue una letra de cambio, resulta que esta letra de cambio se originaba de otro contrato. Entonces el tribunal aplicó la tesis de que lo accesorio sigue la misma suerte de lo principal. Como quiera que la letra era para hacer efectivo el pago contraído dentro de un contrato principal que tenía que ver con la venta de unos derechos herenciales, y en esta venta de derechos herenciales que se había hecho mediante una promesa de venta, pues resulta que el tribunal halló que como la cesión de los derechos herenciales no había cumplido con la solemnidad que establece el artículo 1969 del Código Civil. Esto es, que no se había elevado a escritura pública. Recordemos que hay contratos que debe cumplirse con una solemnidad. Entre estos, por ejemplo, la cesión o venta de derechos herenciales tiene que elevarse a escritura pública, como una hipoteca. Una hipoteca, si no está por escritura pública, pues tiene una nulidad absoluta. Lo mismo la cesión de los derechos herenciales. ¿Quién exige esa solemnidad especial? El artículo 1969 del Código Civil. Además, recordemos que este artículo es concordante con el artículo 1741 del mismo Código Civil, que dice que si un contrato no cumple con la solemnidad especial, pues tiene nulidad absoluta. Entonces, lo que hace el tribunal es decir, la promesa que se suscribió entre las dos partes y en la cual se estableció como forma de pago mediante un título o valor que era una letra, esa promesa, como no se elevó a escritura pública, tiene una nulidad absoluta y por lo tanto no se podía captar o recaudar el dinero en el cual se generó esta letra de cambio. Entonces la tesis del tribunal fue que lo accesorio seguía la misma suerte de lo principal y que como quiera que el contrato principal no cumplió con la solemnidad, tenía nulidad absoluta y por lo tanto no podía cobrarse este título valor. Tesis que de todas formas recordemos que los títulos valores son autónomos, pero el tribunal así lo estableció y como sentencia judicial pues se debe acatar la sentencia. ¿Qué puede hacer la persona afectada cuando la persona nada tuvo que ver en el contrato original y había negociado o había adquirido este título valor? ¿Qué puede hacer si ya quedó en firme y ya hizo mérito a cosa juzgada? Aquí es donde entra a, a establecerse la procedencia del recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión lo, lo tenemos o lo podemos consultar en el artículo 354 y siguientes del Código General del Proceso. Entonces, establece, por ejemplo, el artículo 354 para el caso en concreto, que cuando el juez, en este caso, quien actuó como juez, pues fue el tribunal, los magistrados, que cuando el juez
fundamenta su sentencia, por ejemplo, en un documento falso o la fundamenta sin tener en cuenta de pronto unas circunstancias que después de la sentencia aparezcan, como en el caso en concreto resulta que sí se había elevado la venta de los derechos herenciales a escritura pública y el tribunal no lo conoció. Entonces, este documento que no se pudo aportar porque no se conocía en su momento por las partes que estaban disputando el proceso ejecutivo, por lo menos por quien inició el proceso ejecutivo, que era un tercero. Sí lo conocía el ejecutado, pero guardó silencio. Entonces se entera el ejecutante al cual le habían revocado la sentencia y le habían dicho que no prestaba mérito ejecutivo su título porque precisamente había corrido la misma suerte del acto principal, o sea que el acto principal, el contrato, tenía nulidad absoluta, pero resulta que sí existía esa cesión de derechos herenciales que no conoció el tribunal y la habían elevado a escritura pública. Entonces, cuando aparece un documento que hubiera variado la decisión del juez o el tribunal, en este caso, sí procede la revisión. Como cuando aparece o se prueba que un juez un penal o la jurisdicción penal decreta que el documento que prestaba mérito ejecutivo era falso. Entonces, sí procede el recurso extraordinario de revisión. Este recurso extraordinario de revisión es para evitar injusticias. Por ejemplo, en estos casos, aplica no solamente en este tema en la jurisdicción civil, sino también puede ser ante la contencioso administrativo. Si el recurso de revisión lo conoce inicialmente contra una sentencia, digamos, de un juez de carácter municipal, en una sentencia de única instancia, pues el recurso de revisión o lo va a conocer el superior, en este caso el tribunal. O si es una decisión de el tribunal, entonces lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia, bien sea la sala de casación civil o en el tema laboral o en el área que se esté conociendo sobre el tema. Ahora, si es el contencioso administrativo, ¿quién va a conocer el recurso de revisión? Pues bajo las mismas reglas, la instancia de cierre, la corporación de cierre, sería el Consejo de Estado. Entonces, lo que busca excepcionalmente el recurso de revisión es evitar injusticias. Este procede incluso dentro de un término, hay un término para interponerlo. Entonces, el término que establece el Código General del Proceso es de 2 años. Bien sea desde que adquirió firmeza la sentencia o desde que, por ejemplo, bajo la causal séptima que establece el mismo artículo 354 del Código General del Proceso, la parte se enteró de la existencia del proceso. Entonces, en este caso, ahí es que procede el recurso de revisión. Contra la sentencia del recurso de revisión, la pregunta es, ¿procede algún tipo de recurso? Por ejemplo, contra la sentencia que deniega el recurso de revisión o que estudia el recurso de revisión no le halló mérito, ¿procede algún recurso? No, no procede ningún recurso, no procede ni la reposición ni la apelación contra la sentencia del recurso de revisión. Entonces, ¿qué procedería? En este caso, si hay algún un hecho confuso o un error aritmético, lo único que procedería sería de pronto una aclaración, una solicitud de aclaración o corrección de la sentencia. Y si ya el tema es que hubo una vulneración flagrante a los derechos fundamentales, una acción de tutela. Y recordemos que las acciones de tutela también son excepcionales contra providencias judiciales. Hay unas causales establecidas y es excepcional totalmente, la violación debe ser muy flagrante de la acción de tutela contra una providencia judicial porque por norma general no proceden contra las sentencias judiciales. Entonces, en otro espacio, en otro video, les prometo que vamos a hablar de la tutela contra providencias judiciales y de la tutela contra otra tutela, que es un tema muy interesante. Muchas gracias, no puedo dejar pasar este videito sin desearles un feliz año, Dios los bendiga, gracias por el apoyo que ustedes me han dado, no solamente en este mes, con el tema de los niños, con el tema de los eventos que hemos hecho, no quiero publicar muchos temas ni foticos de los niños ni nada porque no es para vanagloriarse de lo que ustedes provocaron para darles una felicidad a los niños. Muchas gracias, el Señor los bendiga y estaremos siempre pendientes acá en este espacio. Compartan y Dios los guarde siempre. Muchas gracias, chao.